Buenas noches, queridos amigos del Centro Cristiano Calidad de Vida. Qué bueno nuevamente un sábado más juntos para poder compartir la palabra de Dios, palabra que nos consuela, que nos fortalece, que nos enfoca, que nos renueva y que tanto la necesitamos en cada momento de nuestra vida. En esta noche me gustaría hablar acerca de decidir por lo verdadero. Mientras leía un poco acerca de la vida de Pedro, no podía dejar de considerar a este apóstol de Dios, no podía dejar de considerar su relación con el carácter primitivo de la iglesia, esa esencia inicial que hizo despegar a esta iglesia y la llevó a ramificarse por todo el mundo con un poder que realmente cuando nosotros vemos o nos remontamos históricamente a ese entonces decimos, ¿por qué esto no está presente en nuestras vidas? ¿Por qué el carácter de estos hombres de Dios hoy pareciera ser como que falta, ¿no? Y también pensaba un poquito en emprendimientos, ¿no? Emprendimientos diferentes que no tienen que ver con el uso comercial, ¿no? No tienen que ver con microemprendimientos, sino emprendimientos de distintas instituciones, de distintas labores. Como en sus inicios ellos están marcados por una esencia, ¿no? Por alguien que cree en lo que está haciendo y que aunque nadie pueda estar viendo otra cosa, esa persona o ese grupo de personas lo ven. Aunque no hayan recursos de los cuales tomar y de los cuales apoyarse, esa visión esencial es tan fuerte que permite que estas personas comiencen a marchar hacia ello, comiencen a establecer esta visión, esta pasión y lógico, después comienzan los recursos a aparecer. Cuando alguien destaca lo que está pasando, cuando alguien quiere tomar parte de lo que está pasando, está dispuesto a ayudar, está dispuesto a ser parte de. Pero muchas veces estos nuevos cambios que suceden hacen peligrar la esencia inicial. No siempre, pero generalmente hacen peligrar de alguna manera la esencia inicial, desviándola, porque muchas veces esos recursos que ahora nos benefician, ¿no? El precio es tal vez sacándole un poquito de fuerza a esa esencia tan radical del principio, a veces postergándola, a veces haciendo algo completamente opuesto y en el peor de los casos volviéndose contra esa esencia inicial que dio impulso al emprendimiento. Esto de alguna manera también define un poco la historia de la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Esta iglesia inicial que ha empezado con toda la esencia, con todo el mensaje, el espíritu de Jesucristo, con toda la entrega, ¿no? de cada uno de sus miembros, a lo largo del tiempo fueron pasando cosas, ¿no? como que llevó a que hubieron cambios, hubieron modificaciones, hubo una evolución, hubo un crecimiento, en muchos de los casos buenos, pero en otros de los casos algo ocurrió que esa esencia se fue diluyendo y se fue perdiendo. Entonces el interrogante, viendo la vida de Pedro, viendo la vida de esta iglesia, es cómo hacer para permanecer en ello sin que se nos vaya de las manos esta esencia. ¿Cómo hacemos para decidir por lo verdadero? También pensaba un poquito en el templo de Salomón. Vos sabés que en el Antiguo Testamento el templo de Salomón de alguna manera corona el propósito de Dios en esa época. Y el templo de Salomón, de alguna forma, es la sucesión, ¿no? Que va desde David hasta Salomón. David es este hombre esencial conforme al corazón de Dios, este hombre que sobre todas las cosas lo que anhelaba y lo que amaba era la voluntad de Dios. Hombre con debilidades como vos y yo, pero un hombre que marcó la historia en su relación para con Dios. Y en esta relación que este hombre tenía para con Dios, él anhelaba construir casa al Señor. El Señor no permite que lo haga él, pero sí permite que lo haga Salomón, su hijo. Y vos sabés que cuando Salomón construye el templo, el Señor confirma esta construcción, este propósito con su gloria. Dice la palabra de Dios que en ese mismo momento los sacerdotes tuvieron que salir, no se podía seguir adelante porque la gloria de Dios llenó ese lugar. Hablando de esencia, hablando de cambios, de crecimiento, mirad qué maravilloso, ¿no? Una esencia que se inicia en un rey, en el segundo rey de Israel, en ese pequeño pastor con un corazón conforme al de Dios, que limpió la tierra de los enemigos, que preparó todo para la construcción de este templo, que preparó a su hijo, y su hijo, con la ventaja de recibirlo absolutamente todo, recibe los materiales, recibe el diseño, recibe un pueblo que está libre de la persecución del enemigo, recibe absolutamente todo. Pero Salomón
en algún momento comienza a desviarse. Así como David tenía un corazón conforme al de Dios, el corazón de Salomón de a poco fue extraviándose por el amor a los ídolos. Alianzas que este hombre introdujo en el templo, introdujo en su vida a través de otras personas, comenzaron a desviar su corazón. Él perdió la idea de que Dios era capaz de sostener su propio propósito y consideró que hacer alianzas prohibidas iba a permitir que eso sostuviera el propósito de Dios. Y lamentablemente, teniéndolo todo, esos cambios que Salomón comenzó y permitió que ocurrieran, lo fueron llevando a perder esa esencia inicial. Hay un periodo de la historia donde queda tan marcado que esos escudos de oro que estaban, ¿no es cierto?, en las manos de los guardias del templo, que tanto mostraban de alguna manera la gloria de Dios, ahora habían sido reemplazados por escudos de bronce. ¿Cuántas veces cuando se pierde lo esencial, para no perder la atención de las personas, se sustituye? Y esos son los cambios peligrosos, sustituir la esencia por cosas que no tienen que ver con ello, con cosas que entretienen, con cosas que ilusionan, pero que no son lo verdadero. Todo esto me daba vuelta un poquito en la cabeza mientras pensaba en la historia de Pedro y en la historia de la iglesia primitiva. Entonces pensé en tres actitudes, ¿no?, que nos permiten a nosotros permanecer en lo esencial, tomando la vida de Pedro. Luego en tu casa, yo voy a estar dándote algunas citas bíblicas, pero luego en tu casa, léete el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y ahí vas a estar viendo de alguna manera un poco la historia de este hombre de Dios junto con la iglesia primitiva. Quiero primeramente hablar acerca de actitudes definidas, ¿no?, respecto a considerar. A considerar primeramente la oposición. Yo no puedo permanecer en lo esencial si no entiendo que la oposición es una parte de esto. Jesús en ningún momento escondió la oposición a sus discípulos por miedo a que ellos no quisieran seguir adelante. Él les habló que el reino de los cielos iba a sufrir oposición. De hecho, históricamente y razonablemente, el reino de los cielos sí o sí está sujeto a oposición, porque hay un conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, entre la verdad y el engaño. Hay un continuo conflicto que se hace presente y por supuesto que esto ha de traer oposición. Oposición a la cual cada uno de nosotros debemos de estar despiertos. ¿Qué digo esto? Tenemos que estar despiertos a cómo se expresa esta oposición en las vidas. Se expresa desde el ámbito que nos rodea. El mundo mismo es contrario al reino de los cielos. El hombre mismo sigue sus propios intereses. Se junta en sociedad. Hay una expresión social a partir de intereses egoístas y estos entran en conflicto. Vos vas a ver que en la vida de Pedro son los dirigentes religiosos los que están movidos a celo por la unción y la predicación de este hombre de Dios. Y ellos atentan contra Pedro. Ellos lo ponen en la cárcel a Pedro. Vas a ver también la vida de Herodes y cómo este hombre no solamente mata a uno de los discípulos, sino que también lo sujeta a Pedro a la cárcel. Se están oponiendo contra el propósito de Dios. Herodes entendía que esto era bueno. ¿Por qué? Porque los demás festejaban lo que Herodes había hecho. Entonces políticamente le servía esto a Herodes, así que no solamente mató a uno de los discípulos, sino persiguió y encerró a Pedro. El mundo se expresa de manera opuesta al reino de los cielos. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Hay un obrar del enemigo, razón por la cual el apóstol Pablo habla de estar despiertos al respecto. Hay un mover continuo de parte del enemigo que no tiene que sumir al creyente en una paranoia, pero sí lo tiene que mantener espiritualmente despierto. Basta que vos te ajustes al propósito divino para que haya una oposición. Históricamente siempre ha sido así y en el presente no estamos lejos. Vos de hecho convivís con una oposición, yo convivo con una oposición que es nuestra propia naturaleza caída. Pero sí debemos de entender que sobre la victoria
desde esa oposición es donde nosotros somos fortalecidos. Cuando consideramos mensajes, cuando consideramos que la vida cristiana es una vida sin oposición, es una panacea en donde todo solamente me va bien y no hay dificultades en mi camino, no hago ni más ni menos que aceptar debilidad en mi carácter espiritual. La vida cristiana es carácter espiritual y ese carácter espiritual se fortalece en medio de la oposición. Muchas veces la oposición te va a hacer sentir débil, pero la palabra de Dios dice que desde esa misma debilidad se fortalece el poder de Dios. Jesús enseña en la parábola del sembrador cómo esa falta de raíz, ¿no es cierto?, hace que el enemigo venga y fácilmente arrebate la semilla. Alguien que no está preparado para esa oposición. Pero si vos y yo estamos preparados y entendemos que va a haber oposición y que esa oposición, aunque no sea del todo linda, pero va a arrojar un resultado positivo en nuestra vida, vamos a tener la actitud correcta hacia ello. Fíjate en Hechos 4, 28 al 30, y dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Te dije en un principio que la vida de este hombre, Pedro, está íntimamente ligada con el carácter de la iglesia primitiva. Fíjate cómo reacciona la iglesia primitiva frente a la oposición. Oran, pero no oran para que Dios corra el problema, sino que oran para ser fortalecidos en medio del problema. Entonces acá ya comenzamos a ver algo, porque esta iglesia era de esta manera. Vos escuchá cómo ora alguien, escuchá cuáles son tus oraciones y ahí mismo vas a tener un vislumbre del carácter espiritual. Esta iglesia era una iglesia poderosa, una iglesia que daba testimonio a los demás. Mientras el apóstol daba testimonio de Cristo predicando, la iglesia daba testimonio al mundo que lo rodeaba a través de su compromiso con él. Esta iglesia en medio de la oposición clamaba para que Dios los fortaleciera. Vos y yo necesitamos clamar a Dios para que en medio de las oposiciones presentes, futuras, seamos fortalecidos y podamos dar un testimonio correcto al mundo que nos rodea, que Cristo es real. Otra actitud definida era respecto a la oración. Esta tenía una incidencia directa con la liberación. Mucho Sion en el camino, oposición, liberación. Bueno, pero es parte de todo esto. Vamos a ver que el apóstol Pedro, por hacer lo que Dios lo había mandado hacer, muchas veces no era aplaudido, no era festejado ni invitado a otros lados, sino que iba a parar a la cárcel. Pero allí en la cárcel él tenía una experiencia hermosa. Ángeles venían y lo socorrían. No siempre, pero cuando era momento, tiempo, propósito divino, ángeles socorrían la vida de este hombre de Dios. Y todo esto era producto ¿de qué? Producto de la oración. ¿Cómo se nos va lo esencial de las manos? Cuando decidimos enfrentar las cosas fuera e independiente de la oración. La oración en la vida de una iglesia, en la vida nuestra, es lo esencial y es el innegociable. Somos flojos a veces, nos olvidamos de orar y ponemos énfasis a otras cosas. Y nos vamos a dar cuenta que esas otras cosas no dan el resultado que estamos esperando. ¿Por qué? Porque falta la oración. La oración es fundamental, no solamente para crecer espiritualmente, sino para la liberación de todo aquello que es oposición en nuestra vida. Cuidado, porque muchas veces sí, la oposición es producto de nuestro pecado. Entonces, ¿qué pasa? Caigo en un encierro, caigo en un detener, en un no poder avanzar. ¿Por qué razón? Porque hay pecado de por medio. Recuerdo cuando el pueblo de Dios, veíamos el libro de Jeremías, y quedó cautivo en Babilonia por su pecado, de una manera disciplinaria. Luego Dios lo libera al pueblo y el pueblo vuelve nuevamente y está preparado para reconstruir. ¿Por dónde empiezan? Empiezan por el altar. ¿Y qué es lo que hacen? Así como el templo nuevo tuvo que ser construido con nuevos cimientos en otro lugar, pero el altar tenía los mismos cimientos. Acomodaron nuevamente el altar y ellos entendieron, luego de tantos años de aprender, que la manera de comenzar
era desde el altar. Es en el altar donde yo resuelvo mi problema con Dios. Es en el altar donde mi pecado es perdonado. Y es en el altar donde yo clamo a Dios, vengo a la presencia de Dios y todo anhelo de mi corazón y toda situación que necesito lograr sobrenatural se desprende desde esa relación inicial. Adán abandonó, Eva abandonaron esa relación inicial con Dios. Dios espera una relación con vos. Envía a su Hijo Jesucristo para que rompa todo obstáculo y pueda fluir una relación con Él. Y esa relación es a partir de la oración. La oración, en lo que estamos hablando, es innegociable. La oración ha de ser parte fundamental en tu vida. Y si hoy estás atravesando momentos de esclavitud, momentos en los que estás detenido, momentos en donde no ves un panorama nuevo, no ves una salida, anda a la presencia de Dios y orá, porque es el Señor el que va a estar mostrándote la salida. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vos sabés que sin cesar se traduce como éctenes. ¿Y éctenes qué quiere decir? Es un término médico que tenía que ver con los músculos, con estirar los músculos a más no poder, llevarlo a su extensión máxima. ¿Cómo oraba la iglesia? Llevando el músculo de la oración a su extensión máxima. Sin cesar era hasta las últimas consecuencias. A veces oramos de una manera ritual, a veces pronunciamos un par de palabras, pero no. Acá la iglesia, sabiendo que el apóstol estaba preso, oraba sin cesar por él. El profeta Jeremías nos desafía en el capítulo 33:3, ¿no es cierto? Mejor dicho, el Señor lo desafía, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira un poquito esta situación. Hay algo que no veo, hay algo que no entiendo y es lógico. No lo vas y no lo vas a ver y a entender todo, pero necesitas y Dios te lo quiere comunicar. ¿Y cuál es la manera? Clama a mí. Cuando el pueblo de Dios estaba bajo el gobierno del enemigo, estaba sujeto bajo el enemigo, clamaba y Dios respondía. En la época de los jueces, clamaba y Dios respondía. Hoy clamás y Dios responde. ¿Y de qué manera responde? Esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos son inaccesibles a nuestros sentidos, pero sí se hacen entendibles a través de la revelación de Jesucristo. Cada vez que vos orás, es en Cristo que el Señor te va a hacer entender aquello que todavía no podés ver y no podés entender. Por eso es fundamental que la oración pueda estar presente en tu vida y que sea algo innegociable en esta búsqueda de lo esencial. Debemos también tener una actitud definida respecto a la palabra. Y cuando digo a la palabra, no digo solamente a estudiar y a conocer la palabra, sino a la predicación de la palabra. En Hechos 5:20 dice, id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El contexto es el ángel que lo libera. La oración llevó de la iglesia a que un ángel liberara de una manera fabulosa al apóstol. Dice que el ángel lo hace parar, caen sus cadenas, pero ahora el ángel le manda una misión. Volvé de nuevo a donde fuiste capturado, ¿no es cierto? Y hacé aquello por lo cual te capturaron. Seguí predicando la palabra. ¿Por qué era necesario esto? Era necesario porque la palabra de esta vida, la palabra de la vida espiritual, no solamente tenía que fluir desde el apóstol para que él fuera renovado, él lo necesitaba, como también lo necesitaban aquellos que no lo conocían al Señor. La palabra de esta vida es para salvación al que no lo conoce y es para renovación al que lo conoce. El alimento, el sustento espiritual en nuestra vida depende de ellos. A veces tomamos la predicación de la palabra simplemente como un deber y no nos damos cuenta que es una necesidad. Una necesidad para el que se pierde, pero una necesidad para vos. Jesús señalaba la necesidad que tenía de hacer lo que el Padre le había mandado hacer.
En Marcos esto queda bien señalado. En el capítulo 1, versículo 38 al 39, dice, Él les dijo, ¿no? Jesús, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Jesús le deja bien claro a los discípulos, yo he venido acá, no para ocupar lugares de jerarquía, no para otra cosa que no sea para predicar la palabra. Eso es lo que Él está mostrándole a sus discípulos y eso es lo que nosotros hoy necesitamos entender. No es que cumplimos un deber, no es que el pastor o la iglesia nos manda a predicar. Vos y yo necesitamos. ¿Por qué el Señor llenaba esa iglesia del Espíritu Santo? Cuando esta iglesia tomó la actitud, como te decía, de orar sin cesar, de en medio de la oposición, pedir que Dios fortaleciera sus vidas para prevalecer contra la oposición, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo los llenó. No es casualidad, ellos estaban vaciando en ese momento y estaban siendo llenos para poder seguir haciendo aquello que Dios los mandó a hacer. Hoy nosotros pedimos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y para qué la pedimos? La pedimos porque somos conscientes, nuestro carácter, nuestro espíritu debe de renovarse a imagen de Cristo. Pero también debemos de ser conscientes que hay un mundo que se pierde. Y vos necesitas ser lleno para vaciarte en este mundo que se pierde. No para quedar encerrados en la oposición, no para quedar ahí frenados. Es para orar, es para prevalecer frente a la oposición. A veces estamos en esa barca azotados, no por los vientos, por un lado, por el otro, pero no nos damos cuenta que es allí donde vamos a caminar sobre el agua. Es allí donde estamos dispuestos a enfrentar la oposición desde un lado diferente y permitir que nuestro carácter espiritual se fortalezca. No le vamos a pedir al Señor, Señor, baja la tempestad, sino le vamos a pedir al Señor, manda que vaya hacia ti. El Señor nos está llamando en este tiempo a lo esencial. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Este mundo necesita ver una iglesia esencial. Este mundo necesita ver la iglesia del libro de los Hechos con todos los recursos nuevos que estamos teniendo, con todos los cambios correctos. No necesitamos cambios que sustituyan en nuestra vida lo esencial. No necesitamos como iglesia cambios que debiliten lo esencial. Necesitamos como individuos, como Pedro, necesitamos como iglesia, la iglesia primitiva, aquellos cambios que se desprenden de la esencia, aquellos cambios que van a llevar a que sin perder la esencia primaria estemos creciendo conforme a las demandas de este tiempo presente. Por eso, ¿qué es importante? Es importante que vos y yo tomemos una decisión por lo verdadero. Es importante que vos y yo nos demos cuenta que si algo no está funcionando bien, debemos de revisar si hubo algún cambio que me dejó lo esencial en un lado. Si yo antes era una persona de oración, era una persona que estaba en la presencia de Dios y veía lo sobrenatural, y hoy veo que lo sobrenatural no está. Hoy veo en mi vida que están faltando cosas en mi carácter. Estoy orando. Estoy dedicando ese tiempo, tengo ese compromiso en la presencia de Dios que estaba teniendo antes. Veo ese vacío adentro mío. ¿No será acaso que estoy encerrado adentro de la iglesia y dejé de hacer aquello que tengo que hacer? ¿No será acaso que dejé de predicar a Jesucristo? Antes tal vez hablaba, predicaba de Él, y cuando iba a la iglesia la palabra me llenaba nuevamente y salía y seguía hablando y predicando a Cristo. Y ahora tal vez que lo único que quiero es ser lleno y estar bien yo, pero no me vacío para ser lleno nuevamente. Antes tal vez la oposición, de la misma manera que Pedro, ¿no? Se sentían gozosos porque se sentían que eran tenidos por dignos de atravesar oposición por causa del reino. Y tal vez hoy escapamos. Necesitamos un mensaje que nos diga que todo va a estar bien y que no va a haber ninguna dificultad. Y no un mensaje que nos diga, si yo pasé necesidad, yo pasé persecución, ustedes también la van a pasar, pero confíen en mí porque yo vencí al mundo. Van a pasar oposición, pero confíen en mí porque yo vencí. Y vas a salir del horno de fuego, vas a salir de esa oposición fortalecido. Y no solamente fortalecido, sino glorificando a Dios a través de ello. Realmente veo en la vida de Pedro la expresión de un hombre esencial. Hoy nosotros necesitamos ser la expresión
de una iglesia esencial para el mundo que nos rodea, para que realmente pueda tener ese sentido verdadero la vida que estamos viviendo. Este es el llamado que el Señor nos está dando. Buscamos un avivamiento, buscamos que realmente las cosas cambien, volvamos a lo esencial. No quiere decir volver a las formas, quiere decir volver a la esencia que hizo que la iglesia sea lo que es y que nos hace hacer nosotros lo que Dios nos llamó a hacer. Decidamos por lo verdadero, decidamos por lo esencial y hagamos aquellos cambios que cooperen a crecer y a mantenernos en lo verdadero y a mantenernos en la esencia. No dejes que vengan cambios sobre tu vida que te faciliten las cosas que no tienen que ser más fáciles. Busca esos cambios que son los que realmente te van a llevar a crecer y a cosechar resultados verdaderos. Aprendemos de Pedro, aprendemos de esta iglesia primitiva y el desafío en el presente es para vos y es para mí. Quiero orar por tu vida. Te invito a cerrar tus ojos. Señor amado, queremos bendecirte en esta noche. Gracias por este tiempo que nos permitís aprender un poco más acerca de tu palabra, que nos dejás, Señor mío y Dios mío, ver aquellas cosas que tal vez todavía no las alcanzamos a ver bien. Yo quiero rogarte que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón y pueda hacer todo su propósito, su curso completo. Queremos escoger lo verdadero, queremos resultados verdaderos, queremos adherirnos, Señor, a esta esencia divina y queremos desde allí poder hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor, queremos ser sólidos en la oposición, ser hombres y mujeres de oración y queremos, Padre mío y Dios mío, predicar esta palabra de vida a lo largo y a lo ancho de este mundo. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querido amigo, ha sido un gusto nuevamente poder estar con vos, poder compartir este tiempo y es mi deseo que Dios siga obrando en tu vida, siga bendiciendo tu vida. Te espero el día jueves para seguir con el estudio del libro de Apocalipsis y por supuesto el próximo sábado para estar juntos aquí en este mismo momento compartiendo la palabra de Dios. El Señor te bendiga mucho.